Askurukipan taknitaki istapgestati. Askurukipanaya tichiri. Askurukipanaya tichiri. Waliki kaltañani ya takini haylin tañani nairakat haylin tañani. Takini micrófono kantesipam. Ya. Maya paya kimsa. Kupa kolila. Muy bien, buenos. Aski uruki yatichiri. Aski uruki panay kuyaka. Walik chakucheta kakipuniñani, ¿ya? Ya, en las últimas clases hemos estado aprendiendo algunas preguntas que serían con pronombres interrogativos y específicamente hemos aprendido lo que es la familia, ¿correcto? A ver, ¿alguien me hace recuerdo que hemos aprendido en la última clase? Familia. Familia, ¿no? ¿Qué preguntas hemos hecho con familia? Jauca. ¿Verdad? Jauca. Tatamaj kitisa. Kitisa. Tamaj Kitisa. kitisa, ¿ya? Otra pregunta. Jupaj kitisa. Jauca maranitasa. Kitisa. Ya, con pauca. Ya, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Acá con asa. Ya, ¿qué más? Cauquitasa. Cauquita taza, ya. Cauquitatasa. Ya. ¿Qué más? Caucachani. Arca. Nimpi. ¿Perdón? Cauquimarca. Marca Ya, tatasa. ¿qué más? Huilamasis. Ya, preguntas. ¿No? ¿Solamente estamos aprendiendo? Humasti. Humasti. Con el ti y ti. ¿Suti? Una urusa yatichiri, pero no hemos aprendido a responder. Kiti.
La que está pasando No. clase, siéntate, pues. Siéntate. Cuna. Kitty. ¿Ya? ¿Qué pregunta? Cuna. Una. Kitty. Ya, pero aquí ya estamos aplicando eso. Una Kitty. Después es. Aquí, Tisa, aquí está, ¿no? Ujú. Ya, creo que esto, ¿no? Ya, estas preguntas hemos hecho, ¿no? Tatama, Kitisa, a ver, vamos a repasar un poco. Tata, ¿no? Pronombres. Papá, ¿no? Uka, aka, kaya. Ya. Entonces yo puedo preguntar lo que sea esto, ¿no? Y también puedo cambiar de persona, ¿no? Tatama es tu papá, ¿no? ¿Sí? Tatama, Kitisa, ¿no? Hilama, Kitisa, Kuyakama, Kitisa. Puedo cambiar lo que sea aquí, ¿ya? Solamente cambiando el sujeto. Pero esto está direccionado a una segunda persona, ¿no? Tu papá, ¿quién es? Tu mamá, ¿quién es? Tu hermano, ¿quién es? ¿No ve? De esa forma van a ser preguntas. Ahora, con tercera persona, ¿no? Tata, pa, ¿no ve? Esto va a ser pa, ¿no ve? Sufijo pa, su papá, ¿no ve? Kitisa, ¿no? ¿Quién es su papá? ¿Quién es su mamá? ¿Quién es su hermano? ¿Quién es, no ve? Tercera persona, ¿ya? Jupa, kitisa, jupa es tercera persona, ¿no? Jupa, kitisa. ¿No? Y ahí igual podríamos cambiar. Generalmente esto trabajamos con pronombre nomás, ¿no? Ya. Si preguntamos con nombre, ya no sería. O sea, si ya sabemos quién es, entonces ya no sería necesario preguntar, ¿no? Tao camaranitas. Aquí, ¿qué vamos a cambiar? Mara, hemos dicho, ¿no ven? ¿Ya? Mara. Yo puedo preguntar lo que sea, ¿no? Digamos, ¿cuántos gatos tienes? Tauca pisti ni taza. Tauca, no sé, huacan ni taza. Tauca gila ni taza. Tauca culiacan ni taza. Tauca, ¿no ven? Solamente van a cambiar esto, ¿ya? Esto es para segunda persona. Para tercera persona es lo siguiente, ¿no? Tauca, tercera persona. Tauca mara ni tas. Tercera persona. ¿Qué ha cambiado? El sufijo ta ya no utilizamos, ¿no? Yo voy a preguntar igual aquí, ¿no? Por ejemplo, aquí puedo aumentar, ¿no? Tatamaj, taupa, hilanisa. ¿Tu papá cuántos hermanos tiene? Mamá, taupa, culiacanisa. ¿Tu mamá cuántas hermanas tiene? ¿Ve? Tatamaj, tatapaj, taupa, maranisa. ¿Ve? De tu papá, ¿no? En todo caso, tu abuelo, ¿no? Ya, tercera persona. Esto es tercera persona. Ya, tercera persona, segundo. Acá, Kunasa, ¿esto qué es, no? La pregunta bien básica que hemos aprendido, ¿no? ¿Esto qué es? Se pueden invertir en la respuesta, ¿no? Pero si están en presente o juntos, digamos, no tiene que ocurrir eso, ¿no? Y esto, ¿qué cambia? El pronombre demostrativo, ¿no? Aka, uka, kaya, kuri, ¿no? Entonces, si yo pregunto, acá, kunasa, ¿no? Ustedes dicen ukaj, ¿no ve? No van a decir acá también, ¿no ve? Entonces, el contexto, la respuesta es importante aquí, ¿no? Toquita taza, ¿de dónde eres? ¿No? O esta misma pregunta es en esto, ¿no? Solamente estamos poniendo marca. ¿Sí? Cauqui marca ta taza, ¿no? ¿De qué pueblo eres? ¿O de qué ciudad? Todo a eso hace referencia, ¿ya? Humaj o Human Sutimaj Kunasa o Sutimaj Kunasa, cualquiera, ¿no? Human Sutimaj Kunasa. Ahora aquí tal vez no hemos hecho para tercera persona, ¿no? ¿Cómo sería para tercera persona? Jupa, ¿no ve? Pan sutipaj kunas. Exacto, ¿no? Sutipaj Kunasa. ¿Qué ha cambiado? Solamente pronombre, lo que sería Jupa, ¿no ve? Y posesivo, ¿no ve? Su nombre, ¿sí? Nada más. ¿Hasta aquí tienen alguna pregunta? Simplemente estamos haciendo un repaso. ¿No? ¿Nada? ¿Alguien tiene alguna pregunta?
Walikiu yatichiri. Ya, muy bien. Entonces, seguimos aprendiendo. Ahora nos toca lo que son ocupaciones, ¿no? Lurawinac. Yatichiri, yo tengo una pregunta. ¿Sí? Con cuna, Yatichiri, cuna, Perdón. con cuna, ¿qué día es? Una urasa, Cuna urasa. Urusa, sí, perdón. una urusa. Esa es la pregunta y no hemos aprendido las respuestas. Ya, es que no hemos aprendido expresiones de tiempo. Recién vamos a aprender. Ah, ya, está bien. Ya, Waliki. Ahora vamos a aprender Lurawinaka, ¿ya? Estos son ocupaciones. Ocupaciones. Lurawinaka, ¿ya? Ocupaciones. Ahora, hay algunas ocupaciones que son propios, digamos, que existían. Pero hay otras ocupaciones que no, ¿ya? Que no. Y otras ocupaciones son todavía recientes. Entonces, hay tres formas de describir las ocupaciones. Entonces, cuando hay ocupaciones, entonces Apague su mantenemos en su forma micrófono. nominal, ¿ya? No silenciaría. Entonces, mantenemos las ocupaciones en su forma nominal. Ahora, cuando no lo convertimos, lo aumentamos al verbo el iri, ¿ya? ¿Ya? Iri. Ahora, cuando algunas ocupaciones no hay siempre, entonces lo mantenemos en castellano, ¿ya? Entonces, me explico. El primero va a ser nominal, en su forma nominal se va a mantener cuando hay ocupaciones. Lo segundo, no hay ocupaciones, pero hay los verbos, entonces aumentamos el iri, ¿ya? Y el tercero, que sería en castellano, nomás, ¿ya? En español vamos a mantenerlo, ¿ya? Entonces, no me pregunten, por ejemplo, algunas ocupaciones que hay ahora, por ejemplo, ¿no? Alguien me decía, por ejemplo, no me acuerdo si era gamer, creo que, ¿no? ¿Cómo se dice gamer? ¿No? YouTube. No, pues no. Anatiri nomás, ¿no? Ahora, si no está si no es como un juego, no sé, entonces gamer nomás, pues, ¿no? Entonces, ¿no? Mantenemos, ¿no? En castellano, o si es en inglés, entonces en inglés, ¿ya? ¿Ya? Entonces, de estas tres formas se manejan lo que son las ocupaciones. Vamos a ir aprendiendo desde lo más, las ocupaciones más elementales, ¿ya? Aquí en el libro, a ver, vamos a ver. ¿Qué tenemos? Cocinero. ¿Ya? Cocinero, a ver, ustedes me van a dictar, ¿ya? Cocinero, ¿no? Cocinero, van a darse cuenta, payaña, ¿qué verbo es esto? Cocinar. Cocinar. Entonces yo quiero decir cocinero, entonces lo que les decía, ¿no? Iri, Ayiri. ayer. Ayiri. ¿Ya? Esto va a ser cocinero, ¿no? Ayer. Eh, ar, arjataña. ¿Qué verbo es esto? Hablar. ¿No? Arjataña. Ajataña, dice. Defender. Ah, aquí me falta la R, ¿no? Ahí está. Arjataña. Esto es defender. Entonces lo pongo, iri. ¿Qué sería ahora? Abogado. Defensor, más o menos, ¿no? Y se le Arjatiri. atribuye al abogado. ¿Ya? Arjatir, abogado, ¿no? Entonces viene de ese verbo que es defender, arjataña. ¿Ya? A ver, otra Profesor. ocupación. Profesor. Doctor. Profesor, ya. Yati, cha, ña, ¿no? Verbo. Entonces cambiamos, ¿no? Iri. ¿Qué va a ser? Profesor. ¿Qué más? Enfermera. Enfermero, ¿ya? Viene de Tollaña, ¿ya?
Y esto es para todo el personal médico, ¿ya? Doctores, enfermeros, ¿no? Todos, ¿no? Collaña, ¿qué verbo es? Curar. Curar. Entonces ponemos iri, que sería como curador, pero esto es doctor, médico, eh, enfermera, ¿ya? Médico. A todo personal médico se les dice colliri, ¿ya? Ahora, si quieren especificar, le dicen que es castellano, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué ocupación más? Policía. Policía. Esto, por ejemplo, ahí no. Vaya, vaya. Sería la forma nominal. Policía. ¿Ya? Policía. ¿Qué más? Conductor. ¿Qué Ya es hemos falla empezado. policía? Doctor. ¿Perdón? Falla, ya no es palliri. Palliri. Ayer es otro. Ayer es otro. Es policía, estamos haciendo referencia. Militar, ingeniero. Ya. Ingeniero, por ejemplo, no hay. Entonces, lo ponen nomás en castellano. ¿Ya? A ver, otra ocupación. Veterinario, Yatichiri. Ya, igual, en este caso, veterinario, los que son de zootecnia, simplemente ponemos uywa, uywa, colliri. Ahí está. Eso va a ser referido a la parte zootecnia, ¿ya? Uywa, colliri. Estamos hablando de médicos también, o de los que curan, pero estamos especificando de animal. Vendedor o comerciante. Vendedor, comerciante. Ahora, eso hay dos formas, ¿ya? Por ejemplo, ahí son otros, son, como decimos, los mayoristas, ¿no? Los compran, revenden, y el otro es el que realmente vende, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno es Alaquipa y otro es Aljiri, ¿ya? Alaquipa va a ser el intermediario, ¿ya? Intermediario, y el Aljiri va a ser vendedor, ¿ya? Vendedor. ¿Qué más? ¿Qué más? Conductor. Administrador. Conductor, ¿ya? Viene de esta palabra. Ewiña. Albañil. Ewiña es conducir, ¿ya? Es manejar, ¿no? Ewiña. Entonces, conductor, ewiri. ¿Ya? Y otros pueden especificar aquí, añasco ewiri, ¿no? Añasco es auto, ¿no? Movilidad. De un constructor o albañil. Ya, albañil. Albañil viene de lo siguiente. Uta, luraña. ¿Qué estoy diciendo? Hacer casa. Hacer casa, ¿ya? Entonces yo digo uta, luri. Luriri. Sí. Albañil. ¿Ya? Otro. Contador. Contador. Viene de jacuña. ¿Qué es jacuña? Contar. Contar, ¿no? Verbo contar. Entonces pongo hakuri, que sería contador. ¿Qué más? ¿Qué ocupación más? Cocinero. De un cocinero, Ya hemos dicho el cocinero, el primero. Ama de casa. Músico. Ama de casa. Ya. Uta. Ahora, uta es casa, ¿no ve? Sí. Ahora hay un sufijo, el inki, ¿no? Y aumentamos el ri. Utan kiri. Inkiri, ¿no? Esto significa el que está en casa, más o menos así, ¿ya? El que está en casa, el que vive en casa, así más o menos. A eso hace referencia. Entonces, a las amas de casa, amos de casa, simplemente se les dice utankiri, ¿ya? Que está en casa, ¿ya? Otra ocupación. Arquitecto. Ya te
A ver, farmacéutico. Viene de Aljaña, ¿no? ¿Dónde está Aljaña? Ahí está, Aljiri, ¿no? Entonces, ¿qué vende el farmacéutico? ¿No? Entonces, ponemos olla, ¿no? Sería Que sería Ollanaca. medicina. Algeri. Aljiri, ¿no? Olla Aljiri va a ser el que atiende en la farmacia, ¿no? ¿Ya? ¿Qué más? Arquitecto. Economista. Arquitecto no hay. No hay. Entonces, solamente en castellano. Economista tampoco, ¿ya? Músico. Músico, ¿ya? Ahora, los músicos se pueden clasificar de diferente forma. No hay uno específico que diga músico, ¿ya? Por ejemplo, pusaña. ¿Qué es pusaña? Soplar. Soplar, ¿no Claro. ve? Pusaña. Esto es soplar, ¿ya? Entonces, pusiri, ¿qué va a ser? Soplador, ¿sí? Más o menos, ¿no? Hace referencia a todos los que interpretan instrumentos de viento, ¿ya? Puede ser, no sé, los que tocan trompeta, bajo, tuba, no sé, los que tocan zampoña, tarqueada, todos en general, instrumento de viento, los que manejan instrumento de viento van a ser pusiri, ¿ya? Ahora el que canta, ¿no? Jailiri, ¿ya? Jaillaña es cantar, ¿no? Pues viene de eso, ¿no? Jailiri, el que canta, ¿no? Ahora tal vez el guitarrista, ¿no? Vendría de hatiña. ¿Qué es hatiña? Rascar. Rascar. Rascar, ¿no ve? Entonces yo voy a decir hatiri, ¿no? El que rasga. Ya, ya. A ver, otra ocupación. Dentista. Compositor. Compositor, no hay. Alguien decía dentista, ¿no? Simplemente esto va a venir del diente, ¿no? Generalmente al diente se le dice laca, ya, laca. Esto en sí representa lo que es la boca, ¿ya? Entonces simplemente pongo laca, colliri, ¿no? Ahí está, ¿dónde está colliri? Aquí está, ¿no? Médico. No está escribiendo, Yatichiri. ¿Perdón? No está escribiendo eso. ¿Estoy Ah, ya escribiendo? lo vi. Estoy escribiendo. Disculpe. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Bailarín. Bailarín, ¿ya? Viene de tocoña. ¿Qué es tocoña? Bailar. Bailar, ¿no? Entonces yo Bailar. digo tocó, en este caso uri, tocori, ¿ya? Esto va a ser bailarín, ¿ya? El que baila. ¿Qué más falta? A ver, granjero. Ratero, Yatichiri. ¿Perdón? Panadero. Panadero, ¿ya? Viene de tanta, como el albañil, ¿ya? No puedo escribir, no me dejes escribir. ¿Qué es tanta? Pan. 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 Entonces, tanta luraña. Luraña. Quito esto y pongo ir, ¿no? Tanta luriri va a ser panadero. ¿Ya? ¿Qué más? Pintor. Periodista. Periodista. A ver, primero pintor, ¿no? Pintar como tal se dice samichaña, ¿ya? Samichaña, ¿ya? Eso es pintar. Entonces pongo samichiri, que va a ser pintor, ¿ya? Pintor. Ahora alguien decía periodista, ¿no? Periodista. Se les dice yatiri. Yatiri. ¿Qué es yatiri? Viene de yatiaña. ¿Ya? ¿Qué es yatiaña? Comunicar, informar, eso es. ¿Ya? Yatiri para periodistas. ¿Ya? ¿Qué más? Bombero. ¿Perdón? Cerrajero. No Ingeniero. escuché. No escuché. Ya. Cerrajero. Yapuchiri. Yapuchiri es el agricultor. ¿Ya? Es el agricultor. Uyhuachiri. Uyhuachiri
va a ser el granjero, ¿ya? El que cría animales, ¿ya? Pero generalmente en esta parte no son por separado, ¿no? Alguno que otro, ¿no? Entonces, todos se dedican a la vez a la agricultura y a la ganadería, ¿ya? Entonces, ya pum, y vamos a la casirito, dicen, ¿no? ¿Ya? Ahora sí, ¿qué dice el perdón? Niñera. Cajero como Hakuri nomás, ¿no? O Kolke Apnakeri también puede ser, ¿ya? Kolke Hakuri, que es Kolke dinero. Otro, Niñera. Yatichiri. chofer que Jardinero, hemos dicho, ¿no? jardinero, Yatichiri. Ya, niñero, niñera, a ver. Costurero. Viene de Yatichiri. guagua, guagua, eh, y con este verbo, unjaña, ¿qué es unjaña? Mirar. Ver, ¿no? Ver. Entonces, unjiri. Eso va a ser niñero, niñera, ¿ya? Guagua, unjiri. ¿Ya? Jardinero, decía alguien, ¿ya? Jardinero vendría de coca. En este caso, coca o airu, ¿no? Airu. ¿Ya? Airu unjiri va a ser jardinero. ¿Ya? ¿Algo más? Curandero. Curandero, igual colliri nomás. Sereno, Yatichiri. Sereno, portero, ¿no? Unjiri, Deportista, ¿ya? Unjiri, esto va a ser sereno, portero, ¿ya? Unjiri, el que ve, ¿no? Ahora, deportista igual como el músico es, ¿ya? Entonces, por ejemplo, anatiri, ¿no? Esto viene de anataña, ¿no? Anataña. De esto viene. Anataña, ¿no? Anataña. Entonces, voy a cambiarlo, ponerlo iri, ¿no? Cerrajero. Ya, anatiri. Entonces, esto va a ser el que juega, ¿ya? Puede ser cualquier deporte, ¿ya? Juega. Ahora, por ejemplo, el atleta, ¿no? Viene de tijuña. Tijuña. ¿Ya? ¿Qué es tijuña? Correr, ¿ya? Entonces pongo igual y, en este caso, ¿ya? Entonces esto va a ser el atleta, el maratonista, no sé, el velocista, ¿no? ¿Ya? Ahora, cerrajero, es una ocupación nueva, entonces no hay, ¿ya? Yatichiri, ¿es anatiri o es antitiri? Ah, ya, anatiri. Falta la A. Ah, y ahí así es. Anataña, verbo anataña, ¿ya? Entonces aquí simplemente hemos quitado el aña. ¿Lo ve? ¿Y psicólogo, Yatichiri? Psicólogo. No, no hay. Tendríamos que ver la forma de denominar. Mejor lo mantenemos nomás en castellano, porque muchas veces Arrendero. cuando se cambia o se pretende traducir al aymara, no se traduce correctamente y no se entiende, no se entiende igual que lo que se expresa, ¿ya? Peluquero, dicen. Peluquero, ¿ya? Ñicota, ¿qué es ñicota? Cabello. Ñicota, cabello, ¿no? Ñicot, kuchuri, kuchuri, ¿ya? Esto viene de kuchuri, ¿no? Esto viene de cuchuña, ¿no? ¿Qué es cuchuña? Es cortar. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Artesano. Carnicero. Carnicero. A ver, Aicha, aljiri, ¿ya? ¿Ya? O también dicen Aicha Kari también, ¿no? ¿Ya? Eso va a ser el carnicero, ¿ya? Aicha aljiri, estamos diciendo vendedor de carne, ¿no? Aicha kariri, entonces ahí es el carnicero específicamente, ¿no? Entonces aljiri o kariri. Kariri es cortar, ¿no?
¿Ya? Y el frutero. ¿Verdad? Frutero. ¿A qué vende? Artesano. Arrendero. Artesano, luriri en general, ¿no? Porque se dedica a todo, ¿no? ¿Qué más? Barrendero. Barrendero. Barrendero, ¿ya? Viene de pichaña. ¿Qué es pichaña? Barrer. Barrer, ¿no? Barrer. Entonces, pichiri, ¿no? Esto va a ser el barrendero. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? Tatuador. Tatuador. Mucho, ¿no? Agricultor. Agricultor ya hemos dicho, ¿no? Tepuchiri. Contador. Contador también hemos dicho. Carpintero. Carpintero, ¿ya? Ese es el que da forma a la madera. Entonces les dice Ullu Kitu. ¿Ya? Ullu Kitu va a ser carpintero, ¿ya? Albañil. Ya hemos dicho. Mecánico. Escultor. Costurero. Mecánico, ¿ya? Mecánico. Asquichiri. Asquichiri, ¿no? Ahora aquí yo puedo especificar, ¿no? Años asquichiri, ¿no? Es mecánico de movilidad. Asquichiri es el que repara, ¿ya? Mecánico. Ya, creo que es eso, ¿no? Todo. Jefe o gerente, ¿cómo se diría? Ya, Más o menos. jefe, ¿ya? Jefe, gerente, director, la persona con mayor rango. Abnaqiri, ¿ya? Abnaqiri. El que maneja. Político o escritor. Escritor. Escritor, ¿ya? Escritor. Viene de Kelcaña, que es escribir, ¿no? Entonces simplemente pongo Kelkiri. ¿Ya? Bien. Esos son algunas ocupaciones, seguramente hay muchos más. ¿Ya? Y con esto vamos a aprender a hacer preguntas, ¿ya? Entonces empezamos por lo más básico, ¿no? Juma, ¿qué es Juma? Tú. Ya, nos decimos Jumaj, ¿ya? Una luriritaza, ¿ya? Jumaj, una luriritaza, ¿no? Luraña, hemos dicho, es ocupación, ¿ve? Te está preguntando tú a qué te dedicas o cuál es tu ocupación, eso te está preguntando, ¿ya? La respuesta, Nayaj, ¿no? No, voy a poner, yati chiritua, ¿no? Nayaj, yati chiritu. Estamos en segunda persona, ¿ya? Kumaj, kuna luriritasa, nayaj, yati chiritu. ¿Qué va a cambiar? Otro color. Yotichiri. Yatichiri, ocupación va a cambiar. Y siempre va a terminar en wa, ¿no? E y la wa. ¿Ya? Entonces, cualquier ocupación podemos decir. Juma kuna luriritas naya payirit wa. Juma kuna luriritas naya kolla aljirit wa. Juma kuna luriritas naya anatirit wa. Juma kuna luriritas naya laka kollirit wa. Juma kuna luriritas naya ingenierut wa. Juma kuna luriritas naya psicólogo wa. Entonces, TWA, la terminación. Y aquí la ocupación. ¿Quedó claro? ¿Se entiende? Hanaskiti, ¿está claro? Sí, está bien. Muy bien. A ver, María Cristina, Cuyaca, Jumaj, Kuna Luriritaza. Nayaj Hakiritua. ¿Qué es Hakiri? ¿El que vive? Contador. Hakuri. Hakuri. Ya, eso. A ver, María Illanes, Cuyaca María, Kuna Luriritaza.
Naya Yati Chiritua. Walikiu Kuyaka. A ver. José Veragua, Jumakuna Luriritas Gilata. Nayaj Hayu Aljiritua. Walikiu Kuyaka. Sandra Biker Mejía, Kuyaka, Kuna Luriritasa. Nayah Arjatiri. Ya. Terminación. Nayah Arjatiritwa. Ya. Walikiu. Mari Kolke, Kuyaka, Kuna Luriritasa. Adrián, Gilata, Kuna Luriritasa. Naya Yati Chiritua. Ya. Gilata, Eusebio Mamani, Kuna Luriritasa. Nayah Hakuritua. Ya. Emma Chambi, Kuyaka, Kuna Luriritasa. Naya Laka Colleritua. Waliki. Mary Flores, Huacho, Kuyaka, Kuna Luriritasa. Naya Yati Chiritua. Ya. Luis Mancilla, Gilata, Kuna Luriritasa. Naya Yati Chiritua. Ya, muy bien. Creo que se ha entendido esto. Ahora, en tercera persona, ¿ya? Tercera persona, puede ser tatama, jupa, ¿no? Yatichiri, una consulta. Sí. Cuando no tenemos una profesión escrita en Aymara, por ejemplo, yo soy piloto, ¿cómo sería? ¿Sería mi terminación Nayaj Pilotagua? Pilototua. Pilotoctua. Sí. Ahora puedes fonetizar un poco o dejarlo así, ¿no? Incluso puedes decir, yo soy Nayaj piloto, ¿no? Claro, no está bien, digamos, responder de esa forma, pero para que se entienda. Hay algunos que tratan de fonetizar, pero peor lo tergiversan, ¿ya? Muy bien. Sí. ¿Y cómo se diría secretaria? Secretaria. Como que el quiere nomás, ¿no? Abnaqiri, o secretaria nomás mantengo. No hay específicamente, ¿ya? Ya. Ya. Ahora sí, pregunta para tercera persona, ¿ya? Jupaj, kuna, luri, ri, sa. ¿Qué hemos quitado? El ta. El sufijo ta, ¿ya? Entonces, en la respuesta también, ¿no? Jupaj, digamos, Colli, ri, wa. Solamente ya la terminación, wa, después de la ocupación. Pollir, y esto es ocupación, ¿no? ¿Ya? Y ponemos terminación, wa. ¿Ya? ¿Qué ha cambiado? El pronombre, ¿no? Jupa. Pero esto yo puedo cambiar por sujeto, ¿no? Ahora que ya sé, ¿no? Entonces, en vez de decir jupa, puedo decir tatama, ¿no? ¿Qué estoy diciendo? Tu papá. Tatama. Exacto. Tatama. Entonces yo le puedo preguntar. Tatamaj kuna luririza. Tatajaj, mi papá, ¿no ve? Uta luririwa. ¿No? Mamamaj kuna luririza. Mamajaj uywa chiriwa. Gilamaj kuna luririza. Gilajaj yati chiriwa. ¿No? ¿Se entiende? Sí, Gisa. Muy bien. Entonces, esto como ejemplo. A ver, vamos a hacer algunas preguntas. A ver. ¿Qué tiene acá? A ver. Ampara y taphan. Listen, ¿cómo se dice enfermera? Colliri nomás. Ahora puedes mantenerlo como enfermera también, ¿ya? A ver, Kuyaka Doris Moyo. Tatamaj kuna luririza. Tatajaj uihuachiriwa. Waliki. María Illanes, mamamaj kuna luririza. Mamaja Kuya Aljiriwa. Waliki. Brígida Torres. Tatamaj kuna luririza. Tatamaj. No. ¿Cómo se? Tatamaj. No. Estoy preguntando, ¿tu papá en castellano, cómo me dirías tu papá también? No.
Ya, tatamaj kuna luririsa. Nayan tataja. ¿Cómo? Minero, ¿cómo se diría? Ah, koyan kiri, koyan irnaqiri. Ah, ya. Koyan. Koyan. Nayan tataja koya. ¿Yiri? Koyan irnaqiri. Koyan il pakiri. Ya. Joya es mina, ya. Joya, mina. Ah, ya. Ya, koyan en mina, ¿no? Irna Qiri, el que trabaja en la mina. Minero. ¿Ya? Minero. Ya. A ver, seguimos. Doris Pomar. Cuyaca Doris, Tatamaj, Kuna Luririsa. Tatajaj, payapayariwa. Allá Payawa, ¿no? Tercera persona. Payapayawa. Sí, ahí está Payapa, ¿dónde está? ¿No ve? No termina en iri, ¿no ve? ¿O termina? No. Payapayawa. Eso, ahí nomás. Luis Mancilla, mamá más Kuna Luririsa. Luis, micrófono más neocanta de Mamá al-Hasiriwa. Ya, huele que. ¿Alguien más? ¿Se entendió en tercera persona? Sí, Yatichiri. Ya, a ver, voy a ¿Por qué preguntar. decía el tatamaj ma luririza? El ma. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué la pregunta es tatamaj ma luririza? Kuna Luririsa. Ah, ya. Kuna, Te escuché mal. ¿qué? Ya, Tatamaj, Kuna Luririsa. No, simplemente estamos reemplazando aquí. Ya. Yatichiri, una consultita. Y economista, ¿cómo se diría en Aymara, en tercera persona? Economista nomás. Jupak economista, wa. A ver. Reina Villarroel. Reina, Cauca Gilanitasa. ¿Cómo se dice? Naya, economista. ¿No? ¿Qué te he preguntado? Cauca Gilanitasa. ¿Cuántos hermanos tienes? Tengo Naya, pesca, hermanos. Ya, tiene que repasar, ¿no? Todo lo que hemos visto, se supone que ya saben, ¿ya? Entonces no tienen que estar ahí adivinando las preguntas. Y esta mañana por eso les he preguntado, ¿qué preguntas ya hemos aprendido? ¿No ve? Les he dicho, ¿no? Cauca maranitasa, ese era el ejemplo, ¿no? Y cambiamos el mara, ¿no? Cauca gilanitasa, cauca culiacanitas. Simplemente el mara cambiamos. Y eso tienen en sus cuadernos, ya tienen que repasar. A ver, Lidia Franco, Lidia, cauca culiacanitasa. ¿Cómo me dijo? ¿Puedes repetir la pregunta, por favor? Cauca culiacanitasa. Naya. Jani Culiacanicti. Ya, cauca gilanitasa. Ah, ya. Gilamaj kuna luririsa. ¿Perdón? Magilanito. Ya. Gilamaj kuna luririsa. Jupak. ¿Qué es músico? Fusiri, Jayiri, Jatiri. Cantante, ¿cómo es? Jayiri. Ay, Jayiriwa. Ah, ya, waliki. Tataman sutipaj kunasa. Tataja sutija. Tipa. Rodolfo. Ya, tatamaj kuna luririsa. Tataja Rodolfo. Ya, tatamaj kuna luririsa. Tataja Yatichiritua. Yatichiriwa. Ah, ya. Waliki, Kuyaka, Hikishinka.
Muy bien. Ya, van a practicar, ¿ya? Entonces, estas dos preguntas por ahora para ocupaciones, ¿ya? Igual, en segunda, tercera persona, ¿ya? Ahora aquí, o sea, solamente hemos cambiado lo que está marcado, ¿no? ¿Ve? Tatama, Gilama, Cuyacama, ¿no? El ma, ¿no? Puede utilizar con cualquier sujeto esto, ¿no? Yo podría cambiar esto con cualquiera, ¿no? Ahora aquí está con tercera persona, ¿no? Tatama, tú, ¿ve? ¿Sí? Tú, papá. Hace referencia a una consulta. en este caso, a segunda persona, medio complejo aquí. Ahora yo puedo decir tercera persona siempre, ¿no? Por ejemplo, puedo decir, ¿no? Warmiman, ¿no? De tu esposa, ¿no? Tatapaj. Una luririza, ¿no? Yo digo, Warmihan tatapaj kolliriwa, ¿no? Entonces, ¿no? Y esto aprendemos el día miércoles, ¿ya? Niao pakal kalwahan, bak atanagampe pakal kalwani, cortucueña, ¿ya? Ya van a ser 2 Ya, minutos Tichiri, una más. pregunta, por favor. Sí. Cuando contestamos ya en tiempo pasado, ¿cómo sería? Como decir, él era, cuando la persona ya no existe. Collirinua. Ya, aquí. Collirinua, tercera persona, ¿no? Collirinua. Jupaj Collirinua. Él era médico. Sufijo N, ¿ya? En. Nice, en todo Muchas caso gracias. con edición, ¿ya? Con edición. Ahora, por ejemplo, si te preguntan, Jumaj kuna luriritasa, Nayaj yati chiri, ya, aquí van a poner, ¿ya? Nayaj yati chiri, yat, wa, yo era profesor. ¿Se entiende? Esto en pasado, ¿ya? En pasado. Sí, está bien, Sí. ya, Tichiri, gracias. Ahora, si fuera en futuro, entonces esto ya, pero sin la T, ¿no? Por ejemplo, Nayaj yati chiri ya wa. Yo voy a ser profesor. ¿Ya? Jupaj kuna luririce, jupaj kolliri ni, ¿ya? Sin edición. Ni wa. ¿Ya? Siguiente clase aclaramos más, ¿ya? Waleki, feliz inicio de semana, que estén muy bien. Van a repasar siempre todo lo que aprendemos, ¿ya? Hikisinkam, taken. Kisinkamay. Penita que sí, que sí, camay. Taken, ¿ya? Para